tal? Soy Araceli Gutiérrez y esto es Ley a tu alcance. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a platicar acerca de la gestación subrogada o de los vientres de alquiler, que pues es un tema poco conocido, poco explorado, pero que hoy vamos a hablar de todo lo que hay en relación con ello. Y para platicar de este tema, nos acompaña una abogada que se ha especializado, se ha metido mucho en estos asuntos. Ella es la licenciada Berenice Jiménez Alanís. Ella se ha especializado en derechos humanos con perspectiva de género, pero también es una activista en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Mi querida licenciada Berenice, bienvenida. Muchas gracias, maestra. Sobre todo agradecerte primeramente por la invitación que me haces a este espacio que he seguido muy de cerca y sobre todo pues reconocer que este programa, además de informar, logra algo que no es sencillo siempre, que es acercar los temas más complejos a la ciudadanía de manera clara, de manera accesible, y es algo que sí debo de reconocer porque normalmente en el campo del derecho o incluso con otras profesiones que utilizan términos bastante complejos, el lenguaje se vuelve complicado e inaccesible para la sociedad, y yo siempre he tenido muy claro que el conocimiento no debe de ser privilegio para unos cuantos, sino que debe ser una herramienta viva y útil para la sociedad en general. Y bueno, me agrada este espacio por el hecho de convertir lo técnico en una conversación pública en donde se fomente sobre todo el respeto y donde todas las personas puedan formar su propio criterio y lo puedan cuestionar. Muchas Qué gracias. linda, muchísimas gracias, licenciada. Pues nosotras felices de poder tenerte aquí. La verdad es que déjeme decirle que la licenciada Berenice es una abogada muy joven, pero ya publicó su propio libro, que además esta es una de las razones por las que ella está aquí. Se ha especializado mucho en este tema. Este libro se llama Vientres de alquiler, emancipación o cosificación. Y es uno de los temas que hoy vamos a platicar justamente por el estudio profundo que ha dedicado a este tema que usted tiene que conocer y que tiene pues que estar bien informado y bien informada. Muchísimas gracias. Nosotros felices y honrados de contar con tu compañía el día de hoy. ¿Por qué no comenzamos platicándole a la gente qué es la gestación subrogada? ¿Qué es eso? Sí, claro. Pues es muy importante definir pues el concepto, aunque no es del todo cierto, porque una vez que tú defines el concepto vaya, pues va implícita una postura al respecto. Entonces aquí sí me gustaría destacar incluso una teoría que es de Wittgenstein, que habla acerca de las palabras de este juego y que bueno, que las palabras construyen realidades, pero al mismo tiempo moldean percepciones. En este caso, pues quisiera poner el ejemplo de interrupción del embarazo frente al término de aborto, que si bien comparten similitudes, la connotación puede ser como neutral al utilizar un término u otro, y aquí es importante dejar muy claro que dentro de esta práctica existen un sinfín de términos, por ejemplo, vientres de alquiler, maternidad subrogada, maternidad sustituta, renta de útero, porque no existe en sí un consenso y en cada uno de ellos va implícito la carga ideológica que conlleva cada uno, pero sí es importante definir, por lo menos en este aspecto, para poder iniciar esta amena plática, en dos términos sumamente importantes y que considero pertinentes, que es la maternidad subrogada y los vientres de alquiler. Bueno, la maternidad subrogada es un término que se utiliza en un aspecto tanto legal como médico o bioético. Es considerada como una técnica de reproducción asistida y bueno, en esta es en donde una mujer decida gestar un embrión en donde puede aportar o no una carga genética y quien después se compromete a entregar al bebé a los padres intencionales, quienes al final de cuentas serán los progenitores del mismo. Y por otra parte, los vientres de alquiler, pues sí tiene una connotación económica, en donde sí mercantiliza y cosifica el cuerpo de la mujer y que se ve visto como un medio de reproducción y de explotación mercantil. Ok, ok. Los vientres de alquiler o alquilar el vientre en México es legal. Pues mira, relativamente existen solamente dos estados que regulan el tema de los vientres de alquiler, porque en nuestro país, la verdad, no existe una legislación federal que lo regule totalmente, es fragmentado. Y bueno, estos dos estados que lo permiten es Tabasco y Sinaloa, y de hecho Tabasco fue el pionero dentro de estos temas de los vientres de alquiler y que permite incluso dos modalidades, uno que es la subrogada, en donde la gestante aporta el óvulo, y la sustituta, en donde solamente se permite la gestación. Y por otra parte, en Sinaloa
se permiten 4 modalidades, que es básicamente la parcial, que solamente realiza la gestación, en donde no contiene carga genética, la que es total, en donde aporta el óvulo, la gestante, la que es onerosa, es decir, que se trata como una prestación de servicios, y la que es altruista, donde la gestante decide hacerlo de manera voluntaria. Y gratuita. Y gratuita. Bueno, de cierta forma, porque luego también va implícito también un pago por los riesgos asumidos en el proceso. Y en otros estados en donde se prohíbe la práctica de manera explícita es Querétaro y Coahuila, así como San Luis Potosí, se me andaba pasando también. Esos son los ¿En estados Michoacán que lo ni se regula ni se prohíbe? No, se han presentado iniciativas ante el Congreso del Estado, pero la verdad pues ha sido muy deficiente porque no han llegado a un tema de concesionar el tema. Es mucha carga ideológica, Claro. entonces todavía es un tema que no se regula completamente aquí en el Estado. Es Claro. de cierta forma permisivo. Qué interesante. Y en los estados donde sí se permite esta gestación subrogada, bueno, con todas las variantes que acabas de precisar, ¿cuáles son las características o los elementos que debe tener ese contrato o que generalmente se cuidan en ese contrato de vientre de alquiler? Pues es complicado, pero pues bueno, sus leyes, tanto en la civil como en la familiar, sí establecen sobre todo como requisitos de elegibilidad para las madres gestantes. Ellas deben de tener aproximadamente de 25 a 35 años de edad para poder prestar de cierta forma el servicio o realizarlo aunque sea de manera altruista, tener antecedente de haber formado una familia como para asegurar que efectivamente los que se someten al proceso van a cumplir con el tema. O sea, tienen la capacidad. ¿Tienen que ser mujeres casadas, formalmente casadas? Pues no casadas, pero que sí tengan el historial de maternidad, que hayan tenido por lo menos que ya uno hayan o dos sido hijos. madres. Otra cuestión que también se les pide es que tengan buena salud psicosomática, que tampoco no presenten temas lesivos en su salud, sobre todo con el uso de sustancias nocivas, como puede ser el alcohol, las drogas y otro elemento. Y pues esos son como los criterios en específico que se requiere para que sea madre gestante y incluso no haber tenido un embarazo previo, como 365 días antes. Ok, un año antes. Y los elementos que debe de tener este contrato en base a los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que de hecho aquí los tengo y es muy importante mencionarlos y sí quisiera como abordarlos un poquito más a fondo para que no se me vaya a pasar ninguna cuestión. Por favor. Pero aquí menciona que este contrato sí debe de tener estos elementos esenciales y son muy importantes, que es la capacidad legal, es decir, que las personas que se van a someter a esta práctica pues sean mayores de edad y que obviamente estén en el pleno uso de sus facultades mentales, que exista el consentimiento libre e informado de la persona gestante y que ésta declare que no actuó bajo coacción, engaño o una presión económica excesiva. También es importante mencionar que también uno de los criterios importantes a mencionar es que si la gestante tiene una pareja, también la pareja tiene que firmar dicho consentimiento para que a futuro no existan problemas legales referente a la filiación del menor. Y también, bueno, debe contener el objeto del contrato, que en este caso pues sería el compromiso de gestar, es decir que la madre gestante se va a someter a estas técnicas de reproducción asistida y sobre todo pues tiene que plasmar el contrato pues la renuncia de la afiliación, que al momento de que nazca el bebé se compromete a entregar a los padres intencionales pues esa vida y pues al mismo tiempo se tiene que reconocer la vida procreacional en ese momento para que inmediatamente cuando los padres hagan todo el tema legal, si es que se hace bajo esa coyuntura, pues estén en aptitud o actitud de que puedan agregar sus nombres en el registro de la acta de nacimiento. Y bueno, también tiene que contemplar aspectos médicos, por ejemplo, bajo qué tratamiento médico se va a someter la persona gestante y sobre todo que también ella tiene el derecho a la interrupción. En dado caso, se va a privilegiar siempre la determinación de la madre gestante en cuanto a su autonomía corporal. En el caso de que hubiera algún riesgo durante el embarazo, por ejemplo, ¿no necesita la autorización de los padres? No. Debería nada más cuestión de que tienen el derecho a la interrupción en dado caso de alguna contradicción médica que pueda afectar su riesgo a la salud, es decir, que no le pueden imponer que siga con el proceso del embarazo mientras corra en peligro su vida. Y sobre todo, pues también tiene que haber un esquema de compensación y gastos, es decir, que los padres intencionales tienen que cubrir los gastos médicos y hospitalarios, también tienen que cubrir la manutención y en dado caso también tienen que cubrir una compensación resarcitoria por los daños, perjuicios que se lleguen a presentar también
en dado caso en el proceso, y al mismo tiempo como una forma de apoyar a la madre gestante por prestar su servicio. Y pues bueno, también se debe de plasmar las contingencias o en dado caso el incumplimiento, es decir, como qué procedería en dado caso de que pues no se llegara como a un acuerdo, es decir, que si fallece la madre, qué es lo que procede, o si fallecen los padres intencionales, cómo se determinaría esa cuestión. Y sobre todo, pues siempre se tiene que privilegiar el interés superior del menor, y en este caso también se tiene que dejar una cláusula muy específica de, en dado caso de que lleguen a faltar los padres intencionales, como una persona sustituta, que se hará cargo en dado caso de dicha responsabilidad. Ok, ok. Me surgen varias dudas de lo que nos acabas de plantear. A ver, en relación con la manutención, implica que los padres que contratan a la gestante, lo voy a decir así en términos demasiado secos, deben cubrirle, digamos, cierta cantidad mensual o cierta cantidad periódica para efecto de sus alimentos y de su vida diaria. Sí, efectivamente, eso es lo que se debe de plasmar, tanto su vestimenta, alimentación, transporte, gastos médicos, todo lo que la mujer gestante en sí requiera en el proceso. Entonces, pues ellos más bien ahí determinarán si esta cantidad es semanal, si es mensual, si es trimestral. Es dependiendo de cómo ellos lo van a plasmar dentro del contrato. Y aquí es muy importante aclarar que si se va a hacer por el procedimiento completamente legal, es importante que esto sea ratificado ante un notario público y sobre todo pues que exista esta voluntad procreacional y se le dé vista sobre todo ante un juez para que valide el contrato de maternidad subrogada o vientre de alquiler, y pues en sí posterior los padres intencionales puedan registrar al bebé con sus apellidos. ¿Sí o sí ese contrato tiene que ser validado por un juez? Sí, específicamente porque pueden ver vicios en este contrato, entonces sí se ocupa observar algunas particularidades, pero lo que luego llega a pasar en este tipo de contratos y sobre todo cuando se contrata a agencias intermediarias, es que luego pues ellos financian absolutamente todo, ¿no? Engañan a las personas bajo la premisa de que ellos tienen acuerdos o arreglos con autoridades, y entonces es ahí donde también entraríamos en otros conflictos legales. Wow, wow. Mencionabas también otro tema en relación, por ejemplo, con las actas de nacimiento. Cuando nace un menor, el hospital emite un certificado de nacimiento que posteriormente te permite sacar un acta de nacimiento, ¿no? Hacer ese proceso de registro y sacar un acta de nacimiento. Quiero pensar que dentro de este proceso de gestación subrogada, el contrato también debe estar en manos del hospital para efecto de que desde ese momento descarten a la madre de la elaboración de ese certificado, o en algún momento se aprecia el nombre de la madre, o cómo funciona toda esta parte de las actas de nacimiento. Es que fíjate que también es muy complicado lo que comentas, derivado a que, pues bueno, en los hospitales ellos están obligados a plasmar en un acta lo que ven sus ojos. Claro. Entonces, sí. Si no existe justamente esa orden judicial, pues ellos deben de plasmar en esa acta de registro que la madre original es la madre que lo parió, o sea, la madre gestante. En este caso, si sí existe la orden, por ende, pues ahí sí el hospital puede actuar y poner directamente el nombre de la madre o padre intencional en este caso, para que no existan pues como problemas legales respecto a la afiliación. Pero sí, primero se tiene que hacer el procedimiento de ratificación ante lo notarial, perdón, y ante el juez, en donde pues exista esta voluntad procreacional, sobre todo que ellos van a asumir absolutamente todo. Claro. Y otra parte importante que planteas, por ejemplo, en estas cláusulas en relación a si llegaran a fallecer los padres contratantes antes del nacimiento del bebé, el tema en relación con el pago o la remuneración por todo este proceso de la renta del vientre tendría también que estar en cierta forma garantizada dentro del contrato, ¿no? Y poder desde ese momento efectivamente definir a quién se le entregará el bebé, porque seguramente la madre gestante pues no lo tiene entre sus planes, ¿cierto? Efectivamente, entonces es un tema bastante complicado porque no todos los contratos cumplen con estas cláusulas y muchas veces queda en el limbo. Y justamente lo han socializado diferentes expertos en la materia, de que independientemente de que se le ponga el rigor técnico a los contratos de los vientres de alquiler, independientemente de una parte, que en este caso sería de los padres intencionales, así como de la madre gestante, pues existen estos vicios, ¿no? Y cuando pues existen vicios, independientemente, pues puede ser que ya sea que favorezcan a un sector o favorezcan al otro sector, pero sí es muy importante plasmarlo, sobre todo cuando existe un fallecimiento,
el tema de quién va a quedar designado como responsable del menor y en dado caso también de qué pasa cuando fallece la madre, ¿no? En este caso, pues como en la mayoría de los criterios de elegibilidad que eligen que las mujeres tienen que tener antecedente de que han sido madres, pues dejarle una pensión alimenticia a los hijos que han criado en vida y de cierta forma como un fondo para que ellos puedan subsistir con ello. Wow, qué tema tan interesante y tan complicado. Pero además me deja pensando en muchas aristas, o sea, cuál es el alcance, por ejemplo, de este contrato. En aquellos casos donde no se comparte material genético, podría, por ejemplo, la hermana prestar su vientre para la gestación de su sobrino. Algo así pudiera ser válido en los lugares donde sí está perfectamente regulado. Jurídicamente hablando, en los lugares en donde sí está permitido, sí puede proceder porque no hay una prohibición del parentesco, pero también aquí es muy importante aclarar que el rigor debe ser incluso mucho más técnico porque han existido antecedentes en donde pues existe el aprovechamiento económico por parte de terceras personas, pero cuando es el tema familiar, pues entra esa presión que es más emocional. Claro. Entonces, independientemente de que no haya como tal cual una compensación económica, siempre como que se le está diciendo a la mujer gestante que lo tiene que hacer por amor, Claro. por Podría apoyo presentarse mutuo. situaciones de abuso. Sí, ¿no? efectivamente. Entonces sí es muy importante ahí sí tener como mayor rigor técnico en esa cuestión, incluso validarlo como debe ser en el tema legal, en donde también se establezca que ellos, independientemente de que sean familia, pues no pueden poner límites a la autonomía corporal, o sea que también puede someterse al proceso de interrupción en dado caso de que, pues no sé, el producto pues no venga en condiciones o que se presente a lo mejor una situación de riesgo para la mujer gestante, pero sí está claro, permitido en los estados en donde está admitido la práctica de los vientres de alquiler. Claro. Y pues aquí también me gustaría destacar un poco de los antecedentes de los vientres de alquiler, creo que es importante abordarlo, porque hay un caso muy particular que es el caso Baby M, que de hecho este caso fue muy sonado en Estados Unidos, derivado a que una mujer se prestó a ser madre sustituta, en donde se sometió a este proceso de técnica de reproducción asistida y que luego ella, pues ya al momento de tener al bebé, pues se arrepintió del procedimiento que sigue posterior y ella negó que había sido consentido plenamente, entonces pues en todo un proceso legal, pero aquí los tribunales decidieron que la custodia del bebé se quedara con los padres intencionales por poseer mayor carga económica y como la mujer gestante pues no tenía los medios suficientes como para sostenerlo, o sea, como que quedaba deslindada. Claro. Y tiempo después ella apeló ese criterio, no lo ganó como tal, pero lo que únicamente se le reconoció es que fue la madre biológica por aportar material genético y que al mismo tiempo pues solamente tendría como derechos de visita, pero no más allá. Entonces esto marcó un precedente legal en varias partes del mundo. En Estados Unidos. Un precedente en Estados Unidos, pero también para el mundo, para que viera las implicaciones legales que lleva a cabo esta práctica que no es sencillo como parece. Claro, en el caso, hablábamos hace un momento de aquellos casos en los que la madre a la mitad del embarazo decide que siempre ya no quiere ser parte de este contrato, que se arrepiente, hasta dónde la ley en México, en los estados donde está regulado, protege estos derechos de la madre. Y bueno, ya vemos más adelante donde no está regulado, pero ¿cómo está ese estatus legal en México? Pues al momento de indagar acerca del tema, pues no hay como una especificación acerca de casos concretos que han pasado en México. Los casos son como completamente reservados, incluso para acceder a información acerca de los vientres de alquiler o de la maternidad subrogada. Como no existe un sistema tal cual de información en el que uno pueda conocer datos precisos, pues es sumamente complicado saber qué seguimiento se le da a cada caso en específico. Sin embargo, pues a través de investigaciones que hacen organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, pues se han dado cuenta de cómo ha sido alguna que otra situación y en la mayoría de las ocasiones en donde la mujer gestante aporta su material genético, pues se podría decir que ella es reconocida como pues la madre biológica en dado caso de que llegue
arrepentirse, pero eso es mientras también no exista como este contrato validado. Pero se supone que sí debe proteger sobre todo pues a la madre gestante y sobre todo el interés superior del menor. Claro. Quiero pensar que si después de que nace el bebé, la madre gestante comenzara en algún proceso de depresión por la entrega del bebé, porque no es cualquier cosa, o sea, al final hay un vínculo, hay una conexión emocional, se desprende de su bebé y ella comenzara con algún problema psiquiátrico, psicológico, esta responsabilidad sigue alcanzando a los padres solicitantes de esta gestación y tendría que haber también responsabilidad, o alcanzaría la responsabilidad a ellos para seguir respondiendo por su proceso de recuperación, o ¿cuál es tu perspectiva en una condición de este tipo? Pues mira, todo ello se tiene que plasmar en el contrato, incluso esa cuestión que es el posparto, el parto y en la entrega del bebé. Entonces se tiene que establecer en ese contrato que los padres intencionales se hacen cargo de esta cuestión psicológica, porque no es un tema, pues meramente como tú lo comentas, una cosa menor. Claro. Es una realidad que sí existe y que está documentada de que cuando la separan del bebé, pues sí les afecta severamente en su salud emocional. Entonces los que sí están obligados a cubrir pues ese tratamiento son los padres intencionales. Obviamente no alcanza como para una responsabilidad, pero sí, si viene estipulado en el contrato, pues por ende se tiene que cumplir. Claro, claro. Hoy hay estudios que se pueden hacer desde el embarazo para saber si el producto, permíteme decirlo así, viene con alguna deformación o con alguna malformación. Los padres contratantes podrían exigir el aborto a la madre gestante partiendo de este argumento de que viene con una situación o con algún problema de deformación, o cuál puede ser el estatus ahí, en el entendido de que si nace con esa condición, pues los padres han planteado desde el principio, desde antes de que naciera, que no querían el producto, perdón que lo diga de esa manera, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el alcance jurídico en un contexto como este? De hecho, lo que platicas es muy interesante y haciendo aquí un pequeño análisis, si bien recuerdo, creo que en los contratos no se puede estipular esa parte de que si el producto viene con una malformación, los padres desistirán del procedimiento o que se tiene que realizar la interrupción, porque pues al final de cuentas, pues es lo que ellos están realizando, pues saben que implica riesgos en todas las cuestiones, claro, y que eso pues lo deben de asumir porque pues al final de cuentas ellos se comprometieron a rentar el vientre de alquiler, independientemente de que se haga este procedimiento de que puedes conocer con anterioridad si tiene alguna malformación, y que el hecho de que un bebé cuando está dentro del vientre llega a tener una discapacidad, pues no tiene que ser motivo de renuncia filial, claro, ante el tema, claro, porque debe perdurar el tema de la dignidad humana y pues el interés superior, independientemente de que todavía siga en el vientre de la madre. Entonces sí, es un tema bastante complejo y que la verdad pues es un tema que no se pueden desistir a menos de que por una se podría decir por una condición médica se llegara a proponer y que las partes pues por una situación de riesgo llegara a exponer a la mujer gestante, pues a lo mejor ahí podrá tomar la decisión, pero la que tendría la decisión en específico sería la mujer gestante. La mujer gestante, o sea, al final se protege la determinación sobre su propio cuerpo, ¿no? Efectivamente. Wow. Porque pues al final de cuentas ella está prestando el servicio, independientemente si el bebé nazca en condiciones o no, pero pues fue la voluntad de los padres de intención generar este vínculo procreacional, y pues al final de cuentas pues no, la maternidad o la paternidad no se pueden desistir ante un caso de esta magnitud. Claro. En estos casos se plantea algo sobre la protección de la identidad del menor una vez nacido, para efecto de evitar situaciones de conflicto en relación con la madre gestante. Es decir, una vez que nace se corta completamente el vínculo con la madre gestante, o permanece algún derecho de la madre gestante en relación a exigir la posibilidad de seguir conociendo pues cuál es el destino de la vida del recién nacido. Pues de hecho sí hay límites, porque si el contrato se validó y quedó a favor de los padres intencionales, pues se supone que existe el borrado de la mujer gestante, eso ya queda incluso en el acta de nacimiento, y que pues eso es independientemente para todo. Sí, creo que si no mal recuerdo, se pretendía hacer de que el registro civil tuviera como un expediente reservado, porque sí es un derecho que tienen a saber sobre su origen, pero se puede dar a conocer cuando ellos cumplan la mayoría de edad, para que ellos puedan determinar su propia identidad, conocer su origen y que no exista este conflicto de intereses, ¿no? Claro.
¿Qué pasa con los extranjeros? También pasa mucho que hay gente que viene de otros países buscando algún vientre, ¿no?, para este proceso. En los estados donde está regulado, hay la posibilidad de que ellos puedan acceder a este derecho y posteriormente llevarse al bebé fuera del país. Bueno, en estados como Sinaloa sí se permite que extranjeros pisen el territorio para que ellos puedan hacer los contratos de maternidad subrogada o vientres de alquiler. Hay otros en los que no, como es el caso de Tabasco, y también que Tabasco no permite las agencias intermediarias, supuestamente. Okay. Pero aquí sí es de un análisis profundo el tema de los extranjeros, porque hay que ver en qué estado lo va a realizar, es decir, si está permitido o no. En segunda, ver el tema de la afiliación y el registro, es decir, si llevó a cabo verdaderamente esta acta ante el registro notarial y sobre todo ante el juez de lo familiar para determinar si le dan dicha filiación. Uh-huh. Y también el tema de pues las leyes internacionales y sobre todo también saber o conocer acerca si el país de origen de donde es el extranjero permiten este tipo de práctica, porque si viene aquí el extranjero y hace el procedimiento independientemente de la forma legal permitida, si al regresar a su país de origen no le permiten la admisión, pues el bebé quedaría en un limbo y en un estado de indefensión. Claro, y creo que tiene que haber también muchísimas medidas de cuidado y de protección para que no se convierta en una situación de tráfico de menores, ¿no? Sí, y justamente, pues también es una cuestión que si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, y aquí sí es muy importante como que aclarar que independientemente de que sean extranjeros, como que sí tienen que tener mayor rigor o mayor precisión los contratos, que también ellos no abusen del tema de los engaños, Uh-huh. de sobre todo las presiones económicas, porque muchas veces pues los mexicanos vemos dólares y creemos que Claro. es la maravilla del mundo, en este caso por poner un mero ejemplo, y pues bueno, en muchas de las ocasiones pues las personas con mayor poder adquisitivo suelen venir a países que vamos en pleno desarrollo o que incluso pues existe una desigualdad estructural económica justamente para aprovecharse de esa situación. Y justamente es lo que comentaban varios colectivos feministas, que lo que no se pretende es que se convierta en turismo reproductivo, en un colonialismo. Claro, como tal. Claro, claro. ¿Cómo has hablado de las agencias intermediarias? ¿Cómo funcionan estas agencias y qué elementos, en todo caso, es importante cuidar para no caer en una agencia patito o en alguna red ilegal que te lleve a un problema más grande que a una solución? Pero no. Pues aquí es muy importante destacar que cuando una agencia te promete esa rapidez, te promete en sí, de cierta forma, un anonimato ante la persona gestante o incluso los arreglos con el hospital o la autoridad pertinente, esa es una red flag de que verdaderamente pues se puede tratar de una agencia patito, y que pues al final de cuentas si una mujer decide participar en estas agencias, el hecho de que gestante, perdón, quise decir, la sometan al aislamiento total, Okay. que no tenga comunicación con alguno de sus familiares, que se le imponga que tiene que vivir en determinado lugar, Okay. pues ahí también estamos hablando de una trata de personas y sobre todo pues de que están generando esta granja, ¿no?, de los vientres de alquiler, que las mujeres únicamente Okay. sean utilizadas como pues objeto para la reproducción, como unas meras vasijas. ¿Cuál debe ser el costo aproximado de la renta de un vientre? Ay, pues fíjate que es muy complicado el hecho de determinarlo, porque pues no existen como los datos precisos. Los datos que se han llegado a sacar de fuentes pues es en base a pues algunos cuantos criterios electrónicos, por ejemplo, en base a un sistema de estadística de Gire o de Surrogate o CareAIM. Han mencionado que este procedimiento cuesta aproximadamente en una clínica que sí sigue como Bien más que nada el establecida. protocolo, que se consideran como gastos hospitalarios, donde existe de cierta forma los pactos tanto legales, o sea que se encargan de toda la logística del procedimiento, es aproximadamente de 1.500.000 pesos, Okay. aproximadamente a 2, pero que esto también puede variar dependiendo del seguro
el seguro de vida, si existe esta cláusula de qué pasa cuando la madre gestante fallece, es decir, para la protección de los menores que ella tiene. Y, por ejemplo, en otras agencias que son como más tradicionales y que no cubren totalmente todo lo que te comentaba anteriormente, pues aproximadamente el costo pues sí puede variar significativamente, de aproximadamente 200,000 a 500,000 pesos. Okay. Y en base a también historial que hemos visto en las redes sociales, a través de Facebook, a través de TikTok, de grupos, de redes, de los vientres de alquiler, es que aproximadamente en un tema de estos de renta, a la mujer se le paga aproximadamente de 100,000 a 200,000 pesos mexicanos. Regalado. Casi Regalado. nada, pero pues la necesidad las hace Claro. incluso en la mayoría de las ocasiones llegar a esta situación. Ahora pongamos el escenario bajo la clandestinidad, Claro. en donde les prometen incluso pues en sí una miseria, o sea, incluso hasta por 500, por 1,000 pesos que se arriesgan al procedimiento. Wow, wow. La importancia de que estos temas estén regulados para incluso fijar los estándares de cuánto debe costar, porque al final puede ser un abuso para la madre gestante, pero también se pueden presentar abusos hacia los padres que están contratando este servicio. ¿Cuáles dirías que son los riesgos que se corren de llevar a cabo una contratación de renta de vientre en un estado donde no está regulado? Pues las implicaciones son todavía mayores porque, bueno, no existiría este reconocimiento, es decir, de la afiliación, porque pues al final de cuentas la que tendría Claro. los derechos pues sería la madre gestante, no los padres intencionales. Y pues en dado caso de que los padres quisieran forzosamente tener al bebé y quisieran de todos los mecanismos que tengan a su alcance, pues se podrían suscitar cuestiones pues penales, ¿no? Como sustracción del menor, y por ejemplo de la parte contraria incluso, si la mujer gestante decide también incluso quedarse con el bebé, aunque tenga el material genético de las otras personas, pues también entra otro conflicto de intereses. Entonces, Claro. como no es un tema pues en sí regulado y que no hay tal cual un procedimiento o antecedentes, pues es muy difícil definirlo en esa cuestión. Claro, claro. Fíjate que conocí a una familia que no podía tener niños, una pareja que no podía tener bebés, y por alguna razón pudieron entrar en contacto con una familia cuya hija tenía 11 años y estaba embarazada. La niña no quería a ese bebé, lo iba a tener, pero ya no quería ese bebé. Entonces les dijo, cuando nazca yo se los voy a regalar a ustedes, ¿no? Entonces todo eso pasó, la pareja los acompañó a la niña con sus padres, les dijo, nosotros te vamos a apoyar durante todo este proceso de gestación. El bebé era de ella y de su novio, ¿no? Pero ellos no lo querían, eran unos niños. Y posteriormente, cuando nació el bebé, comenzaron con todo este proceso, se acercaron con un círculo de abogados que conozco, y dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para que esto, o sea, porque no puedes regalar a un bebé, ¿no? ¿Cómo hacemos legal esto? Entonces, iniciaron con todo un proceso de adopción para efecto de poderle dar legitimidad, donde la niña entrega formalmente a ese menor, porque no lo quiere, porque no lo desea, los padres no lo quieren, y la someten a un proceso de adopción. Y bueno, pues fue la forma en la que ellos pudieron quedarse con este bebé, que me parece que a la fecha el bebé tiene 5 años y siguen conviviendo, pero más los abuelos porque la entonces niña pues no tiene ninguna ganas de ver a ese bebé. Pero bueno, son cosas que se dan y que me parece que si se presentan sin la mala fe, pudieran tener alguna salida legal, pero el tema es cuando no hay esta parte de querer hacer las cosas, digamos, bien, ¿no? Entonces, por todo lo que tú nos planteas en este momento, podríamos decir, no tenemos un registro general donde se pueda conocer, digamos, cifras oficiales sobre el estatus que actualmente tiene este proceso o estos procedimientos. No, la verdad, desafortunadamente no existe una base de datos pues actualizada, no se ha generado y pues eso lleva implicaciones en todos los aspectos porque no sabemos qué seguimiento se le dio a las madres gestantes, quiénes son las madres gestantes, quiénes son los padres intencionales, incluso pues no sabemos qué agencias participaron, si estas agencias verdaderamente sí cuentan con los registros necesarios para poder ofrecer dichos servicios. Entonces entra un sinfín de cuestiones que la verdad lo hacen como complicado el poder llegar como a ciertos puntos que tú misma tocas, acerca de los procedimientos, ¿no? De qué ha llegado cada uno a resolver, ya sea de la forma legal o incluso de la clandestinidad. Claro. Si tú pudieras hoy hacer una modificación normativa, ¿qué incorporarías a la ley para efecto de que de alguna manera, o por lo menos mínimamente, este aspecto esté regulado o proteja a las mujeres de una situación de abuso o de trata
frente a esta situación que es una realidad? Es muy difícil fijar una postura, ya sea a favor o en contra de esta práctica, independientemente de neutralizar el tema, pero yo creo que aquí la propuesta que incluso hice en mi libro de Los vientres de alquiler, emancipación o cosificación, es que en dado caso de que llegara a existir una regulación específica en México acerca de los vientres de alquiler, en donde solamente se acepte la modalidad altruista, pues esta puede incluso tener algunas lagunas legales. ¿El por qué? Porque al final de cuentas, agencias intermediarias, que implica clínicas, abogados y personas que se dedican a reclutar a las mujeres gestantes para someterse a ese procedimiento, independientemente de que solamente se le cubran los gastos hospitalarios, se supone que luego también podrían ellos generar como algún instrumento que a lo mejor pueda evadir esa ley que únicamente establece que la modalidad debe ser totalmente altruista y gratuita, y se le podría generar este instrumento en el que, supongamos, se haga un acuerdo de donación para que no se establezca en el contrato tal cual de los vientres de alquiler, y pues así de otra forma pues seguir teniendo como que la ganancia. Eso sería una cuestión muy importante de observar, porque se pueden tener estas lagunas legales, pero también yo creo que también, si tuviera la oportunidad adicional de agregar algo más, sería que eliminaría la cuestión de las agencias intermediarias, porque se ha documentado que estas son las que al final de cuentas se aprovechan de las situaciones tanto de los padres intencionales que tienen el poder adquisitivo como de las mujeres gestantes que normalmente están en una situación de precariedad. Claro, en todo caso debería haber una institución pública que lleve un control de todo esto, algo muy parecido a los servicios que hoy lleva el DIF, ¿no? Pero una instancia pública sin un interés, digamos, de lucro específico que permita brindar este servicio y acompañamiento. Se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te puede localizar la gente? Pues yo me encuentro, bueno, no sé si lo puedo mencionar, de qué forma. Claro, tus redes, tu número telefónico. Pues mire, me pueden encontrar en mis redes sociales que utilizo normalmente, que es Facebook como Diana Berenice Jiménez Alanís, o incluso en Instagram, que es @berenice_mx. Ahí estoy a la orden por cualquier cosa que necesiten, y pues sobre todo también me enfoco en tema de derechos humanos con perspectiva de género, y sobre todo soy promotora de los derechos de las personas con discapacidad. Por si el día de mañana se les suscita una cuestión, pues pueden consultarme con mucho gusto. Qué maravilla, pues muchísimas gracias, aprendimos muchísimo, me encantó esta plática, te agradezco y yo espero que usted haya aprendido tanto como yo. No se le olvide, por favor, conseguir este librazo, Vientres de Alquiler, Emancipación o Cosificación, de la licenciada Berenice Jiménez, que aquí la tenemos, que hoy nos acompañó. Gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y no olvides compartirlo con tus amigos para que tengan la oportunidad de conocer esta información valiosa que les puede servir en algún momento de la vida. Y te invito a seguir mi Facebook e Instagram como Araceli Gutiérrez, o sígueme en TikTok como Araceli GTZC, y nos vemos la siguiente semana.